Una chica pobre compartió su último pan con un extraño sin saber que él era millonario. Lo que pasa después cambiará tu perspectiva sobre la generosidad para siempre. Imagínate, tienes solo un pedazo de pan, es tu única comida del día, y ves a alguien que parece tener más hambre que tú. ¿Qué harías? Esta joven no lo pensó dos veces y compartió la mitad de su pan con un desconocido en la calle. Pero ese hombre no era quien parecía ser. Era uno de los empresarios más ricos del país caminando disfrazado por las calles. Y lo que este millonario decide hacer después de presenciar tal acto de bondad te va a sorprender completamente. Dime en los comentarios de qué país me estás viendo. Y si quieres saber cómo termina esta increíble historia, no olvides suscribirte y dejar tu like. Esta historia va a tocarte el corazón. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del pequeño apartamento, mientras Esperanza miraba el último trozo de pan que quedaba en la mesa de madera agrietada. Sus dedos temblorosos acariciaron la corteza dura, calculando mentalmente si debía dividirlo en 2 porciones para que durara hasta mañana, o si simplemente debía rendirse a la realidad de que no tenía idea de dónde vendría su próxima comida. A los 24 años, Esperanza había aprendido que la vida no siempre recompensaba a quienes trabajaban duro. Había perdido su empleo en la fábrica textil 3 semanas atrás, cuando la empresa cerró sin previo aviso, dejando a cientos de trabajadores en la calle. Sus ahorros, que nunca fueron abundantes, se habían agotado pagando el alquiler y los servicios básicos. El sonido de su estómago rugiendo la sacó de sus pensamientos. Se levantó de la silla, envolvió el pan en un trozo de tela limpia y se dirigió hacia la puerta. Había decidido salir a buscar trabajo una vez más, aunque sus esperanzas se desvanecían con cada no que recibía. El viento frío de octubre la golpeó en el rostro apenas salió del edificio. Las calles del barrio obrero estaban casi desiertas debido al mal tiempo, y los pocos transeúntes caminaban apresuradamente con las cabezas bajas, protegiéndose de la lluvia persistente. Esperanza caminó durante más de 1 hora, visitando cada tienda, cada oficina, cada establecimiento que encontraba en su camino. La respuesta era siempre la misma. No hay trabajo. Vuelve la próxima semana. Lo siento, pero no contratamos en estos momentos. Con cada rechazo, sentía como si una piedra más se añadiera al peso que ya llevaba en el pecho. Cuando finalmente se dirigía de regreso a casa, sus pasos la llevaron por el pequeño parque que estaba en el centro del barrio. A pesar de la lluvia, había un hombre sentado en una de las bancas completamente empapado. Llevaba ropa sencilla pero limpia, aunque ahora estaba húmeda y arrugada. Su cabello oscuro goteaba agua y tenía los brazos cruzados sobre el pecho en un intento inútil de conservar el calor. Esperanza se detuvo. Algo en la postura de aquel hombre le resultó familiar. La resignación, el cansancio, la sensación de estar perdido en un mundo que parecía haberlo olvidado. Era la misma sensación que ella conocía demasiado bien. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a él. «Disculpe», dijo suavemente, y el hombre levantó la vista. Tenía los ojos más intensos que había visto jamás, de un color avellana que parecía cambiar con la luz gris del día lluvioso. «¿Se encuentra bien?» El hombre la miró con sorpresa, como si no esperara que alguien se dirigiera a él. Esperanza notó que tenía facciones marcadas pero amables y aparentaba tener algunos años más que ella. «Estoy», comenzó a decir, pero su voz se quebró ligeramente. «Estoy bien, gracias». Era evidente que no estaba bien. Sus labios tenían un tinte azulado por el frío, y Esperanza podía ver que temblaba a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. «No debería estar aquí afuera con este clima», le dijo sentándose a su lado en la banca sin pedirle permiso. «Va a enfermarse». El hombre la miró de nuevo, esta vez con una expresión de asombro genuino. «¿Por qué se preocupa por un extraño?» Esperanza sonrió tristemente. «Porque yo también he estado donde usted está ahora». Sin más explicaciones, desenvolvió el trozo de pan que había guardado y lo partió por la mitad. Le ofreció la porción más grande al hombre. «Tome, debe tener hambre». Él se quedó mirando el pan como si fuera un objeto extraño.
No puedo aceptar esto. Es suyo. Insisto, dijo Esperanza con firmeza. A veces, lo único que nos queda es la bondad que podemos compartir con otros. El hombre tomó el pan con manos temblorosas y Esperanza pudo ver que sus ojos se humedecían, aunque podría haber sido por la lluvia. «¿Cómo se llama?», preguntó él después de un momento de silencio. «Esperanza», respondió ella. «¿Y usted?». «Alejandro», dijo, y por primera vez desde que se habían conocido, esbozó una sonrisa genuina. «Esperanza es un nombre hermoso». Permanecieron sentados juntos durante varios minutos más, compartiendo el pan en silencio mientras la lluvia continuaba cayendo a su alrededor. Esperanza sentía una extraña conexión con este hombre al que acababa de conocer, una sensación de comprensión mutua que trascendía las palabras. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Alejandro la detuvo suavemente, tocando su brazo. «Esperanza», dijo, y había algo en su voz que ella no pudo identificar. «Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí hoy». Ella se encogió de hombros, como si compartir su última comida con un extraño fuera lo más natural del mundo. «Solo espero que encuentre lo que está buscando», le dijo, sin saber que esas palabras cambiarían el curso de ambas vidas para siempre. Mientras se alejaba caminando bajo la lluvia, Esperanza no podía quitarse de la mente los ojos intensos de Alejandro, ni la sensación de que acababa de experimentar algo extraordinario, disfrazado de un encuentro ordinario. Capítulo 2. El misterioso benefactor. 3 días después del encuentro en el parque, Esperanza despertó con el sonido insistente de alguien tocando a su puerta. Se envolvió en su bata raída y se dirigió hacia la entrada, preguntándose quién podría visitarla tan temprano. Al abrir, se encontró con un hombre trajeado que sostenía un sobre elegante. «¿Señorita Esperanza Martínez?», preguntó el hombre con voz formal. «Sí, soy yo», respondió ella confundida. «Tengo una entrega para usted», dijo extendiéndole el sobre. «Buenos días». Antes de que Esperanza pudiera hacer alguna pregunta, el hombre se marchó dejándola con el sobre en las manos. Lo abrió con curiosidad y encontró una carta, escrita a mano con una caligrafía elegante. «Estimada Esperanza, su bondad en un momento de necesidad no ha pasado desapercibida. Por favor, presente esta carta en la dirección que se encuentra al final. Hay algo esperándola. Con gratitud eterna, un amigo». Al final de la carta había una dirección en el distrito financiero de la ciudad, un área que Esperanza conocía solo de vista, pero nunca había tenido razón para visitar. Durante toda la mañana, la carta ocupó sus pensamientos. ¿Quién podría haberle enviado algo así? ¿Y qué podría estar esperándola? La curiosidad finalmente venció a la precaución y decidió vestirse con su mejor ropa, un vestido azul marino que había sido de su madre, y dirigirse a la dirección indicada. El edificio resultó ser una imponente estructura de cristal y acero en el corazón del distrito financiero. Esperanza se sintió fuera de lugar mientras caminaba por el elegante vestíbulo de mármol, con sus zapatos gastados resonando en el suelo pulido. En la recepción, una mujer impecablemente vestida la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?». «Tengo esta carta», dijo Esperanza, mostrando el papel. «Me dijeron que viniera aquí». La recepcionista tomó la carta, la leyó rápidamente y su expresión cambió inmediatamente. «Oh, por supuesto. El señor Rivera la está esperando. Por favor, sígame». Esperanza fue guiada hacia un ascensor que la llevó al piso 35. Durante todo el trayecto su mente corrió con posibilidades. ¿Quién era el señor Rivera? ¿Cómo conocía su nombre? ¿Qué podría querer de ella? El ascensor se abrió directamente en una oficina que parecía más un salón de hotel de lujo que un lugar de trabajo. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y el mobiliario era elegante pero acogedor. «Señorita Martínez», dijo una voz familiar detrás de ella. Esperanza se giró y se encontró cara a cara con Alejandro, el hombre del parque. Pero este Alejandro lucía completamente diferente. Llevaba un traje impecablemente cortado, su cabello estaba perfectamente peinado
y emanaba una confianza que no había mostrado durante su encuentro anterior. «¿Alejandro?», susurró ella, sin poder creer lo que veía. «¿Qué hace usted aquí?». Él sonrió, pero había una mezcla de nerviosismo y vergüenza en su expresión. «Esta es mi oficina, Esperanza. Mi nombre completo es Alejandro Rivera». El mundo de Esperanza pareció tambalearse. Rivera. Ese apellido era conocido por cualquiera que viviera en la ciudad. Los Rivera eran una de las familias más adineradas del país, propietarios de un imperio empresarial que abarcaba desde bienes, raíces hasta tecnología. «No entiendo», dijo ella retrocediendo un paso. «Usted estaba en el parque, bajo la lluvia. ¿Parecía pobre?», completó Alejandro con una sonrisa triste. Lo estaba. No en términos económicos, sino en términos del alma. Había perdido algo muy importante para mí, y estaba perdido. Esperanza se sentó pesadamente en una de las sillas, tratando de procesar la información. «¿Por qué me mintió?». «No le mentí. Mi nombre es Alejandro, y todo lo que sentí en ese momento era real. Solo omití algunos detalles sobre mi situación financiera». Alejandro se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a huir. «Esperanza, lo que usted hizo por mí ese día, compartir su última comida con un extraño sin esperar nada a cambio, eso me mostró algo que había olvidado que existía en el mundo». «¿Qué?», preguntó ella todavía conmocionada. «La bondad genuina, la compasión sin condiciones. Usted no sabía quién era yo, no sabía si tenía dinero o si era digno de su ayuda. Simplemente vio a otro ser humano que sufría y decidió ayudar». Las palabras de Alejandro resonaron en el silencio de la oficina. Esperanza podía ver la sinceridad en sus ojos, la misma intensidad que había notado en el parque. «Espere un momento», dijo ella, levantándose abruptamente. «¿Usted me hizo venir aquí para agradecerme? ¿Todo esto es para decirme gracias por un trozo de pan?». Alejandro negó con la cabeza. «No solo para agradecerle. Esperanza, quiero ofrecerle algo más que palabras». Se dirigió hacia su escritorio y tomó un folder. «He investigado un poco sobre su situación. Sé que perdió su trabajo, sé que está pasando por dificultades económicas. Quiero ayudarla. No necesito su caridad», dijo Esperanza firmemente, y Alejandro pudo ver un destello de orgullo en sus ojos. «No es caridad», respondió él rápidamente. «Es una oportunidad. Mi empresa necesita personas con valores, sólidos, personas que entiendan lo que significa ayudar a otros. Quiero ofrecerle un trabajo». Esperanza lo miró con suspicacia. «¿Qué tipo de trabajo?». «Coordinadora de nuestro nuevo programa de responsabilidad social. Su trabajo sería identificar y ayudar a personas en situaciones similares a la suya. Personas que necesitan una oportunidad, no caridad». La oferta era tentadora, pero Esperanza sentía que había algo más detrás de todo esto. «¿Por qué yo? Seguramente hay personas más calificadas». Alejandro se acercó un paso más. «Porque usted tiene algo que no se puede enseñar ni comprar, un corazón genuino. Y porque…». Se detuvo como si estuviera a punto de revelar algo importante. «¿Por qué qué?», insistió Esperanza. «Porque desde ese día en el parque no he podido dejar de pensar en usted». Capítulo 3. Mundos diferentes. La confesión de Alejandro colgó en el aire como una nota musical que no terminaba de resolverse. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba, pero al mismo tiempo, una vocecita en su mente le advertía sobre las complicaciones que esto podría traer. «Señor Rivera», comenzó, usando deliberadamente su apellido para crear distancia. «Aprecio su oferta, pero necesito tiempo para pensarlo. Por favor, llámeme Alejandro», dijo él, y había una súplica apenas perceptible en su voz. «Y por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite, pero antes de que se vaya…». Se dirigió hacia una ventana que daba al norte de la ciudad, hacia el barrio donde vivía Esperanza. «¿Ve ese edificio allá?», señaló hacia un punto en la distancia. «Solía pertenecer a una fábrica textil. Mi empresa la compró la semana pasada». Esperanza se acercó a la ventana y siguió la dirección de su mirada. Su estómago se encogió cuando reconoció el edificio. «Esa es la fábrica donde trabajaba», susurró. «Lo sé», dijo Alejandro suavemente.
y sé que cerraron sin previo aviso, dejando a todos los empleados sin compensación. Se giró para mirarla directamente. Mi plan es convertir ese lugar en un centro comunitario, un lugar donde las personas puedan recibir capacitación laboral, apoyo para emprendimientos y asistencia para encontrar trabajo. Pero necesito a alguien que entienda realmente las necesidades de esa comunidad. Esperanza se sintió abrumada por la información. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Todo esto es real?, preguntó. ¿O es solo una elaborada forma de impresionarme? Alejandro se acercó tanto que ella pudo percibir su colonia sutil y el calor que emanaba su cuerpo. Esperanza, entiendo su escepticismo. Sé que nuestros mundos son muy diferentes. Pero lo que sentí ese día en el parque, lo que siento ahora cuando la miro, eso es lo más real que he experimentado en años. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y entró una mujer elegante de mediana edad. Su presencia inmediatamente cambió la atmósfera de la habitación. «Alejandro, querido, no sabía que tenías una cita», dijo la mujer mirando a Esperanza de pies a cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Madre», dijo Alejandro, y Esperanza pudo notar la tensión inmediata en su voz. «Te presento a Esperanza Martínez. Esperanza, esta es mi madre, Isabela Rivera». Isabela extendió una mano perfectamente manicurada hacia Esperanza. «Encantada, querida. ¿Eres nueva en la empresa?» «Esperanza está considerando una posición con nosotros», intervino Alejandro rápidamente. «¡Qué maravilloso!», exclamó Isabela, pero su tono sugería lo contrario. «¿Y cuál es tu experiencia previa, querida?». Esperanza sintió que estaba siendo sometida a un interrogatorio disfrazado de conversación cordial. «Trabajé durante 5 años en manufactura textil», respondió con dignidad. «Oh», dijo Isabela, y esa simple palabra estaba cargada de significado. «¡Qué interesante!». Alejandro se aclaró la garganta. «Madre, Esperanza y yo estábamos terminando nuestra reunión». «Por supuesto, querido. No quiero interrumpir», dijo Isabela, dirigiéndose hacia la puerta. «Esperanza, fue un placer conocerte. Estoy segura de que encontrarás tu lugar adecuado». Después de que Isabela se marchara, el silencio en la oficina se volvió denso. Esperanza había entendido perfectamente el mensaje. No pertenecía a ese mundo. «Lo siento por eso», dijo Alejandro. «Mi madre puede ser protectora». «¿Protectora o elitista?», preguntó Esperanza directamente. Alejandro suspiró. «Ambas cosas, supongo. Ha construido muchas barreras a lo largo de los años». Esperanza se dirigió hacia la puerta. «Creo que debería irme». «Esperanza, espere», la detuvo Alejandro. «No permita que mi madre influya en su decisión. Este trabajo es real, la oportunidad es real, y lo que siento por usted, eso también es real». Ella se detuvo con la mano en el picaporte. «Alejandro, usted y yo vivimos en mundos completamente diferentes. Su madre lo sabe, yo lo sé, y en el fondo, usted también lo sabe. Los mundos pueden cambiar», dijo él, con intensidad. «Las barreras pueden derribarse, pero ¿a qué costo?», preguntó Esperanza, girándose para mirarlo una última vez. «¿Y quién paga ese precio?». Salió de la oficina llevándose consigo más preguntas que respuestas, y dejando a Alejandro con la certeza de que acababa de conocer a la mujer que podría cambiar su vida para siempre, si tan solo pudiera encontrar la forma de derribar las barreras que los separaban. Capítulo 4. La decisión. Durante 3 días, Esperanza no pudo concentrarse en nada más que en la conversación con Alejandro. Caminaba por su pequeño apartamento como un animal enjaulado, sopesando los pros y los contras de la oferta de trabajo, que parecía demasiado buena para ser verdad. Por un lado, necesitaba desesperadamente el trabajo. Su situación económica era cada vez más precaria y había recibido un aviso de desalojo que le daba solo 2 semanas más para pagar el alquiler atrasado. Por otro lado, no podía quitarse de la mente la expresión de Isabela Rivera cuando la había evaluado como si fuera un objeto fuera de lugar en una galería de arte. El 4.º día,
Mientras hacía cola en la oficina de empleos, escuchó una conversación que la hizo detenerse en seco. ¿Escuchaste sobre las nuevas contrataciones en Rivera Enterprises?, decía una mujer delante de ella. Sí, aparentemente están expandiendo su departamento de responsabilidad social, respondió su compañera. Pero escuché que solo contratan a gente con conexiones. Ya sabes cómo es esa gente rica. Por supuesto, probablemente contratan a sus propios amigos para que parezca que se preocupan por la comunidad. Las palabras golpearon a Esperanza como una bofetada. ¿Era eso lo que era? ¿Una forma de Alejandro de sentirse mejor consigo mismo contratando a la pobre chica que le había dado pan? Esa tarde, cuando regresó a su apartamento, encontró otro sobre elegante debajo de su puerta. Esta vez contenía una invitación formal a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Esperanza, me gustaría hablar con usted en un ambiente más neutral. Si acepta, estaré esperándola mañana a las 8. Si no aparece, entenderé su respuesta. Esperanza miró la invitación durante largo tiempo. Parte de ella quería ignorarla, mantener su orgullo intacto y buscar trabajo por sus propios medios. Pero otra parte, una parte que había crecido desde su encuentro en el parque, la empujaba a ir. No por el trabajo, sino porque no podía negar que Alejandro había despertado algo en ella, que creía dormido para siempre. A la noche siguiente, se puso su vestido azul marino una vez más y tomó 2 autobuses para llegar al restaurante. El lugar la intimidó inmediatamente con sus manteles blancos, cristalería elegante y precios que probablemente equivalían a un mes de sus gastos básicos. Alejandro ya estaba esperándola en una mesa junto a la ventana. Se levantó cuando la vio entrar, y Esperanza notó que varios comensales los miraron con curiosidad. «Esperanza», dijo él acercándose para besarle la mejilla en un gesto que la sorprendió por su naturalidad. «Gracias por venir». «Casi no lo hago», admitió ella mientras él le retiraba la silla. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Esperanza lo miró directamente a los ojos. «Necesito saber si esto es real o si soy parte de algún proyecto de caridad personal». Alejandro se sentó lentamente, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Qué la haría creer que es real? La honestidad, respondió ella sin dudar. Completa honestidad sobre sus motivaciones, sobre lo que espera de mí, sobre lo que esto realmente significa. Un mesero se acercó con el menú, pero Alejandro lo despidió educadamente. «Esperanza, voy a contarle algo que muy pocas personas saben». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «El día que nos conocimos en el parque, yo no estaba allí por casualidad. Había ido a ese lugar porque era donde mi padre y yo solíamos ir cuando era niño. Él murió hace 5 años, y ese día había descubierto que la mujer con la que planeaba casarme me había estado engañando durante meses». Esperanza sintió que su corazón se ablandaba ante la vulnerabilidad en la voz de Alejandro. Estaba cuestionando todo en mi vida, mi trabajo, mis relaciones, el mundo en el que había crecido. Me sentía completamente desconectado de todo lo que realmente importa. Alejandro tomó un sorbo de agua antes de continuar. Y entonces apareció usted, una completa desconocida que no tenía razón alguna para preocuparse por mí, pero que estuvo dispuesta a compartir su última comida. En ese momento, me recordó que aún existe bondad genuina en el mundo. Pero eso no explica por qué me ofrece un trabajo, dijo Esperanza. Porque después de esa noche, investigué sobre la fábrica textil, descubrí que había cerrado sin previo aviso, dejando a cientos de personas sin trabajo ni compensación. Me di cuenta de que mi empresa podría hacer algo al respecto. Alejandro se inclinó aún más hacia ella. La idea del centro comunitario ya estaba en mi mente desde antes de conocerla. Pero después de nuestro encuentro, supe que necesitaba a alguien que realmente entendiera a la comunidad para dirigirlo, alguien como usted. ¿Y sus sentimientos hacia mí?, preguntó Esperanza directamente. ¿También son parte del proyecto? Alejandro extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose, justo antes de tocar la de ella. Mis sentimientos hacia usted son lo más real y complicado que he experimentado jamás. No planeé enamorarme de usted, Esperanza. Simplemente sucedió. La palabra enamorarme
Quedó suspendida entre ellos como una confesión que cambió el aire que respiraban. «Alejandro», comenzó ella, «sé que es complicado, sé que venimos de mundos diferentes, pero también sé que lo que siento es real, y creo que usted siente algo también». Esperanza no pudo negarlo. Desde su primer encuentro, había sentido una conexión que desafiaba toda lógica. «Incluso si eso fuera cierto», dijo finalmente, «su madre dejó muy claro lo que piensa sobre personas como yo». «Mi madre no decide mi vida», respondió Alejandro con firmeza. «Yo lo hago». «¿Pero está dispuesto a luchar contra todo su mundo por alguien como yo?» Alejandro finalmente tomó su mano, y Esperanza sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. «Estoy dispuesto a luchar por usted, Esperanza. La pregunta es, ¿está dispuesta a luchar conmigo?» Capítulo 5. El primer día. Una semana. Después, Esperanza se encontraba parada frente al edificio de Rivera Enterprises, vistiendo un traje nuevo que Alejandro había insistido en comprarle a pesar de sus protestas. Había aceptado el trabajo, pero con condiciones. Quería un contrato formal, un salario justo basado en las tarifas del mercado y autonomía completa para manejar el programa de responsabilidad social. Su primer día comenzó con una reunión con el equipo de recursos humanos, donde le presentaron su oficina, un espacio modesto pero funcional en el piso 20, y le dieron una orientación sobre las políticas de la empresa. Su primer proyecto será supervisar los planes para el centro comunitario, le explicó Carmen Rodríguez, la directora de recursos humanos. El señor Rivera ha puesto mucho interés personal en este proyecto. Esperanza pasó la mañana revisando documentos, planos arquitectónicos y propuestas presupuestarias. Se sintió abrumada por la magnitud del proyecto, pero también emocionada por las posibilidades que representaba. Alrededor del mediodía, Alejandro apareció en su oficina con 2 cafés y una sonrisa, que la hizo derretirse a pesar de sus intentos por mantener una distancia profesional. «¿Cómo va su primer día?», preguntó cerrando la puerta atrás de sí. «Abrumador pero emocionante», admitió ella aceptando el café. «Este proyecto es mucho más grande de lo que imaginaba». «¿Demasiado grande?». Esperanza negó con la cabeza. «No, es perfecto, pero necesito que entienda algo, Alejandro. Aquí, en la oficina, usted es mi jefe y yo soy su empleada. No puedo permitir que nuestra situación personal complique las cosas». Alejandro se acercó a ella, y Esperanza pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. «Y fuera de la oficina. Fuera de la oficina. Veremos qué pasa». Antes de que Alejandro pudiera responder, alguien golpeó la puerta. Carmen Rodríguez entró con una expresión preocupada. «Disculpen la interrupción, pero hay una situación que necesita atención inmediata». «¿Qué ocurre?», preguntó Alejandro. «Un reportero del periódico financiero está haciendo preguntas sobre las nuevas contrataciones, específicamente sobre el señorita Martínez. Parece que alguien le filtró información sugiriendo que fue contratada por razones no profesionales». Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había temido que algo así pudiera suceder, pero no tan pronto. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó con voz controlada. Carmen miró incómoda entre Alejandro y Esperanza. «Preguntas sobre su experiencia previa, sobre cómo conoció al señor Rivera, sobre si existe una relación personal entre ustedes». Alejandro se puso rígido. «¿Quién podría haber filtrado esa información?». «No lo sabemos con certeza, pero el reportero mencionó que tenía fuentes confiables dentro de la empresa». Esperanza se levantó de su escritorio. «Necesito renunciar». «¿Qué? No», dijo Alejandro inmediatamente. «No va a renunciar por esto». «Alejandro, si hay rumores sobre nosotros, eso compromete tanto mi posición como la suya. No puedo ser efectiva en mi trabajo si las personas creen que estoy aquí por otra razón que no sea mi capacidad». Carmen se aclaró la garganta. «Si me permiten sugerir, podríamos preparar una declaración oficial destacando las calificaciones de la señorita Martínez y su experiencia relevante para el puesto». «Es una buena idea», dijo Alejandro, «pero también necesitamos encontrar quién está filtrando información confidencial». Esperanza se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. En su reflejo en el cristal
pudo ver a Alejandro observándola con preocupación. «Hay algo más que deben saber», dijo Carmen. «El reportero también está investigando la adquisición de la fábrica textil. Aparentemente, alguien le sugirió que la compra fue motivada por intereses personales relacionados con los antiguos empleados. La implicación era clara. Alguien estaba tratando de construir una narrativa que conectara su relación personal con decisiones empresariales importantes. ¿Quién más sabía sobre la conexión entre Esperanza y la fábrica?», preguntó. «Alejandro». «Muy pocas personas», respondió Carmen. El círculo era bastante pequeño. Esperanza se giró desde la ventana. «Su madre», dijo simplemente. Alejandro y Carmen la miraron sorprendidos. «¿Mi madre?». «Ella estuvo en su oficina el día que me ofreció el trabajo. Pudo haber escuchado parte de nuestra conversación y después pudo haber hecho sus propias investigaciones». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando una traición personal. «No puedo creer que ella haría algo así». «¿En serio?», preguntó Esperanza con suavidad. «Porque yo sí puedo creerlo. Vi cómo me miró. Soy una amenaza para el mundo que ella ha construido cuidadosamente a su alrededor». El teléfono de Carmen sonó, interrumpiendo la conversación. «Carmen Rodríguez». «Sí». «¿Cuándo?». «Entiendo. Gracias». Colgó con expresión sombría. «El artículo sale mañana en la edición matutina. El reportero quiere una declaración oficial de la empresa antes de las 5 de la tarde». Esperanza tomó su bolso del escritorio. «Entonces mi renuncia debe ser efectiva inmediatamente. Con suerte, eso minimizará el daño tanto para usted como para la empresa». «Esperanza, no», dijo Alejandro, acercándose a ella. «No voy a permitir que abandone su trabajo por esto». «¿Y qué sugiere?», preguntó ella, girándose para enfrentarlo. «¿Que enfrentemos juntos el escándalo? ¿Que confirmemos todas sus sospechas saliendo de la mano del edificio? Sugiero que luchemos, juntos». Las palabras de Alejandro resonaron en la oficina, cargadas de determinación y algo más profundo. Una promesa. Capítulo 6. La revelación. La oficina de Isabela Rivera ocupaba toda la esquina oeste del piso 40, con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Cuando Alejandro entró sin llamar, encontró a su madre sentada detrás de su escritorio de caoba, revisando documentos con la misma expresión serena que había perfeccionado a lo largo de los años. «Alejandro, querido», dijo sin levantar la vista, «qué sorpresa verte aquí tan tarde». «Sabemos que fuiste tú», dijo Alejandro directamente, cerrando la puerta tras de sí. Isabela finalmente levantó la mirada, y por un momento, Alejandro pudo ver un destello de algo que podría haber sido culpa antes de que su expresión se endureciera. «No sé de qué estás hablando». «El reportero». La información filtrada sobre Esperanza. Los rumores sobre nuestras motivaciones para comprar la fábrica textil. Isabela se recostó en su silla, estudiando a su hijo con la misma intensidad con la que evaluaría a un oponente en una negociación. ¿Y qué te hace pensar que yo tendría algo que ver con eso? Porque eres la única persona que sabía todos esos detalles y que tendría motivos para querer que Esperanza se fuera. Isabela suspiró, como si estuviera cansada de mantener una fachada. «Siéntate, Alejandro. Es hora de que tengamos una conversación seria». Alejandro permaneció de pie. «Estoy esperando una explicación. Tu padre y yo construimos este imperio desde cero», comenzó Isabela. «Trabajamos durante décadas para crear algo que durara generaciones, y parte de esa construcción implicó tomar decisiones difíciles sobre con quién nos asociábamos, con quién hacíamos negocios, y sí, con quién nos relacionábamos personalmente. Esperanza no es una amenaza para la empresa, ¿no?». Isabela se levantó y se dirigió hacia la ventana. «Alejandro, ¿tienes idea de cuántos enemigos hemos hecho a lo largo de los años? ¿Cuántas personas están esperando cualquier signo de debilidad para atacarnos?». Se giró para mirarlo directamente. Una relación entre el heredero de Rivera Enterprises y una ex empleada de fábrica es exactamente el tipo de historia que nuestros competidores podrían usar para desacreditarnos, para sugerir que nuestras decisiones empresariales
están comprometidas por intereses personales. Entonces lo admites, fuiste tú quien filtró la información. Isabela regresó a su escritorio y abrió un cajón del cual sacó una carpeta. No filtré nada. Simplemente hice que alguien investigara a tu nueva amiga. Arrojó la carpeta sobre el escritorio. ¿Sabías que Esperanza Martínez ha estado involucrada en actividades sindicales? Que fue una de las organizadoras de las protestas cuando cerró la fábrica textil. Que ha estado en contacto con varios grupos de activistas laborales. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy diciéndote hechos. Tu adorable Esperanza no es la damisela en apuros que crees que es. Es una activista experimentada que sabe exactamente cómo usar su historia personal para obtener lo que quiere. Eso es ridículo. Isabela abrió la carpeta y comenzó a leer. Esperanza Martínez, 24 años, organizada 3 huelgas laborales en los últimos 2 años, miembro activo del Sindicato de Trabajadores Textiles, ha dado múltiples entrevistas a medios locales criticando las prácticas empresariales de grandes corporaciones. Para, dijo Alejandro. ¿Quieres que continúe? Porque hay más, mucho más. Alejandro se acercó al escritorio y tomó la carpeta. Las páginas estaban llenas de fotos, artículos de periódicos y documentos que mostraban un lado de Esperanza que él nunca había visto. ¿De dónde sacaste todo esto? Tengo mis recursos, respondió Isabela. La pregunta es, ¿por qué crees que ella nunca te mencionó nada de esto? Alejandro miró las fotos de Esperanza en protestas, sosteniendo pancartas, hablando con reporteros. Se veía apasionada, comprometida, completamente diferente a la mujer vulnerable que había conocido en el parque. Tal vez porque sabía que reaccionarías exactamente así, dijo una voz desde la puerta. Tanto Alejandro como Isabela se giraron para ver a Esperanza parada en el umbral. Había logrado entrar sin que el asistente de Isabela la anunciara, y por la expresión en su rostro, había escuchado al menos parte de la conversación. «Esperanza», dijo Alejandro. «¿Cómo?» Su asistente fue al baño. «La puerta estaba abierta», respondió ella, entrando completamente a la oficina. «Y decidí que era hora de que tuviéramos esta conversación todos juntos». Isabela sonrió con satisfacción. «Qué conveniente. Ahora podrás explicarle a mi hijo por qué omitiste mencionar tu extenso historial como agitadora laboral». Esperanza mantuvo la calma, aunque Alejandro pudo ver la tensión en sus hombros. «Porque sabía que esto pasaría. Sabía que en cuanto descubrieran que no soy la víctima indefensa que esperaban, tratarían de convertir mi defensa de los derechos laborales en algo siniestro». Se acercó al escritorio y miró directamente a Isabela. «Sí, he organizado protestas. Sí, he luchado por los derechos de los trabajadores. Y sí, he criticado las prácticas injustas de las grandes corporaciones. Pero eso no me convierte en la manipuladora calculadora que usted está tratando de pintar». «¿Y el hecho de que casualmente te encontraras con mi hijo en el parque?», preguntó Isabela. «¿También fue una coincidencia?». Por primera vez, Esperanza vaciló. «No fue casualidad», admitió finalmente. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Esperanza se giró hacia él y había lágrimas en sus ojos. «Alejandro, había visto tu foto en el periódico 2 días antes de encontrarnos. Un artículo sobre el cierre de la fábrica mencionaba que Rivera Enterprises estaba considerando comprar el edificio. Vi tu foto y...». Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. «Y decidiste que sería perfecta oportunidad para acercarte al heredero», completó Isabela con triunfo. «No», exclamó Esperanza. «Vi tu foto y me pareció triste. Había algo en tus ojos en esa fotografía que me recordó cómo me sentía yo. Cuando te vi en el parque, cuando vi que estabas lloviendo y parecías perdido, no pensé en dinero o empresas o oportunidades. Solo pensé en ayudar a otro ser humano que parecía estar sufriendo». Las palabras de Esperanza colgaron en el aire, cargado de tensión de la oficina, mientras Alejandro trataba de procesar todo lo que había descubierto en los últimos minutos. «¿Puedes probarlo?», preguntó finalmente.
Esperanza lo miró con el corazón roto. ¿Cómo se prueba la bondad, Alejandro? ¿Cómo se demuestra que un gesto de compasión fue genuino y no calculado? Era la pregunta que cambiaría todo, que entre ellos. Capítulo 7. La prueba. Los días siguientes al enfrentamiento en la oficina de Isabella fueron una tortura silenciosa para Esperanza. Alejandro había solicitado tiempo para procesar la información, lo que en términos prácticos significaba que no habían hablado desde esa noche devastadora. Esperanza había decidido no renunciar oficialmente hasta que él tomara una decisión, pero su trabajo se había vuelto casi imposible. Los rumores se habían extendido por toda la empresa como un incendio descontrolado, y podía sentir las miradas y los susurros siguiéndola por los pasillos. El artículo del periódico financiero había salido, pero resultó ser menos dañino de lo esperado. El reportero había decidido enfocarse más en el programa de responsabilidad social que en los rumores personales, especialmente después de 1900, que Carmen Rodríguez proporcionara una declaración detallada sobre las calificaciones de Esperanza. Sin embargo, el daño real no provenía de la prensa externa, sino de la tensión interna que había creado la revelación de su pasado. El jueves por la mañana, mientras revisaba los planos del centro comunitario en su oficina, recibió una llamada inesperada. «Señorita Martínez, soy Miguel Santos, del Sindicato de Trabajadores Textiles». Esperanza reconoció el nombre inmediatamente. Miguel había sido uno de sus colaboradores más cercanos durante las protestas por el cierre de la fábrica. «Miguel, ¿cómo conseguiste mi número de trabajo? Eso no importa ahora. Necesito verte urgentemente. Hay algo que debes saber sobre Rivera Enterprises y el cierre de la fábrica». «¿Qué tipo de algo?» «No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes encontrarte conmigo en el Café Luna a las 2 de la tarde?» Esperanza dudó. Cualquier reunión con Miguel podría ser interpretada como confirmar las sospechas de Isabella sobre sus motivaciones. «Miguel, no creo que sea buena idea. Esperanza, esto podría cambiar todo. Se trata de por qué realmente cerraron la fábrica y tiene que ver con Rivera Enterprises». El tono urgente en la voz de Miguel la convenció. «Está bien. Nos vemos a las 2». El Café Luna era un lugar modesto en el barrio donde había crecido Esperanza, muy lejos del mundo corporativo en el que ahora trabajaba. Miguel ya estaba esperándola cuando llegó, sentado en una mesa del fondo con una expresión sombría. «Gracias por venir», dijo mientras ella se sentaba. «Sé que esto es complicado para ti ahora». «¿De qué se trata, Miguel?» Él sacó una carpeta de su mochila y la puso sobre la mesa. «Hemos estado investigando las circunstancias reales del cierre de la fábrica y descubrimos algo que pensé que deberías saber antes de que sea demasiado tarde». Abrió la carpeta y le mostró varios documentos. La fábrica no cerró por problemas financieros, como nos dijeron. Cerró porque Rivera Enterprises había estado presionando a los propietarios durante meses para que vendieran. Esperanza sintió que su estómago se encogía. «¿Qué quieres decir con presionando?» «Mira esto». Miguel señaló uno de los documentos. Rivera Enterprises había estado comprando sistemáticamente todos los edificios alrededor de la fábrica. Los propietarios de la fábrica se vieron en una posición donde no podían seguir operando porque todas sus vías de suministro y distribución habían sido cortadas. Esperanza estudió los documentos con creciente horror. «¿Están diciendo que Rivera Enterprises forzó el cierre de la fábrica?» «Exactamente. Y aquí está la parte que realmente te va a interesar». Miguel le mostró otro documento fechado 2 semanas antes de su encuentro con Alejandro en el parque. Este es un memorando interno de Rivera Enterprises, discutiendo planes para convertir la fábrica en un centro comunitario. El plan existía mucho antes de que tú conocieras a Alejandro Rivera. Las palabras golpearon a Esperanza como una avalancha. Si esto era cierto, significaba que Alejandro había mentido sobre sus motivaciones para el centro comunitario. Había usado su historia personal para hacer parecer que su proyecto era más noble de lo que realmente era. «Miguel, ¿cómo conseguiste estos documentos?» «Tenemos nuestras fuentes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información?»
Esperanza se recostó en su silla, sintiendo que toda su realidad se desmoronaba una vez más. No lo sé. Esperanza, sé que tienes sentimientos por este hombre, pero necesitas ver la situación completa. Te está usando tanto como su familia está tratando de deshacerse de ti. ¿Por qué me estás mostrando esto? Miguel se inclinó hacia adelante. Porque mañana vamos a hacer público todo esto. Vamos a exponer cómo Rivera Enterprises manipuló el cierre de la fábrica para conseguir el edificio a precio de ganga. Y cuando lo hagamos, tu nombre va a aparecer en todas partes como la empleada que ellos contrataron para lavar su imagen. A menos que, empezó Esperanza viendo hacia dónde se dirigía la conversación, a menos que trabajes con nosotros. Si proporcionas información desde adentro sobre las verdaderas motivaciones de la empresa, podemos protegerte cuando salga la historia. Esperanza cerró la carpeta y se levantó. Necesito tiempo para pensar. No tenemos mucho tiempo, Esperanza. La historia sale pasado mañana con o sin tu cooperación. Mientras caminaba de regreso a la oficina, Esperanza se sintió como si estuviera navegando por un campo minado. Cada paso que daba parecía llevarla hacia una explosión inevitable. De vuelta en su oficina, se sentó frente a su escritorio y miró los planos del centro comunitario que había estado revisando esa mañana. ¿Era todo esto una mentira elaborada? ¿O había algo más en la historia que Miguel no había mencionado? Tomó una decisión. Era hora de confrontar a Alejandro directamente y obtener la verdad completa, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Tomó el teléfono y llamó a su extensión. Alejandro, necesitamos hablar. Ahora. Capítulo 8. Confrontación. La oficina de Alejandro nunca había parecido tan fría e intimidante como cuando Esperanza entró esa tarde. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad, y no se giró cuando ella cerró la puerta tras de sí. «Recibí tu mensaje», dijo sin voltear. «Dijiste que era urgente». Esperanza puso la carpeta de Miguel sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria. «Lee esto». Alejandro finalmente se giró y vio la carpeta. Su expresión cambió inmediatamente cuando reconoció el tipo de documentos que contenía. «¿De dónde sacaste esto?» «Eso no importa. Lo que importa es si es verdad». Alejandro se acercó al escritorio y abrió la carpeta. Esperanza lo observó mientras leía, buscando cualquier signo de sorpresa o culpa en su expresión. Lo que vio la desconcertó. Él no parecía sorprendido por el contenido de los documentos. «Alejandro», dijo después de varios minutos de silencio, «necesito que me digas la verdad. Toda la verdad». Él cerró la carpeta y se sentó pesadamente en su silla. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Quiero saber si Rivera Enterprises forzó el cierre de la fábrica. Quiero saber si el plan para el centro comunitario existía antes de que nos conociéramos. Quiero saber si todo lo que me has dicho ha sido una mentira». Alejandro la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. «Sí, Rivera Enterprises influyó en el cierre de la fábrica. Sí, el plan para el centro comunitario existía antes de conocerte. Y no todo lo que te he dicho ha sido mentira». La admisión golpeó a Esperanza como una bofetada, pero la última parte la confundió. «¿Qué se supone que significa eso?» Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la oficina. «Significa que la historia es más complicada de lo que esos documentos sugieren. Entonces, explícamela». Rivera Enterprises no forzó el cierre de la fábrica maliciosamente. La fábrica ya estaba en problemas financieros debido a la competencia internacional y la falta de modernización. Los propietarios estaban buscando una salida. Se detuvo frente a ella. «Nosotros les ofrecimos una oportunidad de vender a un precio justo en lugar de declararse en bancarrota y perder todo. Pero sabían que eso dejaría a cientos de personas sin trabajo». «Por supuesto que lo sabíamos. Por eso el plan siempre incluyó el centro comunitario. La idea era crear algo que beneficiara a los antiguos empleados y a toda la comunidad». Esperanza se sintió ligeramente aliviada, pero aún había preguntas sin responder. «¿Y por qué? ¿No me dijiste esto desde el principio?» Alejandro suspiró profundamente.
porque sabía que sonaría exactamente como lo que mi madre y tus amigos sindicalistas están diciendo, que te estoy usando para lavar la imagen de la empresa. ¿Y no es eso lo que estás haciendo? No, exclamó Alejandro con más vehemencia de la que había mostrado en semanas. Esperanza, cuando te conocí en ese parque, cuando compartiste tu pan conmigo, algo cambió en mí. Sí, ya tenía planes para la fábrica, pero después de conocerte, entendí lo que realmente necesitaba hacer. Se acercó a ella, y Esperanza pudo ver la pasión sincera en sus ojos. Antes de conocerte, el centro comunitario era solo otro proyecto empresarial, una forma de mitigar las críticas y mejorar nuestra imagen pública. Pero después de escuchar tu historia, después de ver cómo te preocupas genuinamente por tu comunidad, se convirtió en algo personal para mí. ¿Pero por qué no me contaste sobre los documentos, sobre el memorando? Porque tenía miedo, admitió Alejandro. Tenía miedo de que pensaras exactamente lo que estás pensando ahora, que todo fue un plan elaborado para manipularte. Esperanza se sentó en una de las sillas frente al escritorio, sintiendo el peso de toda la situación. Alejandro, ¿entiendes lo difícil que es para mí confiar en ti ahora? Primero descubro que omitiste mencionar que eres millonario. Luego tu madre descubre mi pasado como activista. Y ahora me entero de que tu empresa estuvo involucrada en el cierre de mi lugar de trabajo. Lo entiendo completamente. ¿En serio? Porque desde mi perspectiva, parece que he sido manipulada desde el primer día que nos conocimos. Alejandro se acercó y se arrodilló junto a su silla. Esperanza, mírame. Ella lo hizo, y pudo ver que había lágrimas en sus ojos. Nunca te he mentido sobre mis sentimientos. Lo que siento por ti es lo más real y honesto que he experimentado en mi vida. Sí, he omitido información. Sí, he cometido errores de juicio, pero nunca he fingido lo que siento por ti. Pero ¿cómo puedo estar segura? ¿Cómo puedo saber qué es real y qué es parte de alguna estrategia empresarial? Alejandro tomó sus manos. Porque estoy dispuesto a probártelo. Estoy dispuesto a arriesgar todo. Mi relación con mi madre, mi posición en la empresa, mi reputación, por estar contigo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si me das una oportunidad más, una última oportunidad de demostrarte que esto es real, haré lo que sea necesario para probártelo. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba, pero su mente seguía siendo cautelosa. ¿Y qué pasa con Miguel y el sindicato? Van a hacer pública toda esta información mañana. Entonces los enfrentaremos juntos. Les daremos nuestra versión de la historia. Les mostraremos que el centro comunitario es real y que está diseñado para beneficiar realmente a la comunidad. Alejandro, podrías perder todo por esto. Él se levantó y la ayudó a ponerse de pie. Ya perdí todo una vez cuando pensé que te había perdido a ti. Prefiero luchar por algo real que vivir una mentira cómoda. Sus palabras resonaron en el silencio de la oficina, cargadas de una promesa que podría cambiar ambas vidas para siempre. Capítulo 9. La decisión final. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, compitiendo con las advertencias de Miguel y las implicaciones de todo lo que había descubierto. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta el pequeño balcón de su apartamento, desde donde podía ver el edificio de la antigua fábrica textil en la distancia. Su teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Miguel. Esperanza, necesito tu respuesta. La conferencia de prensa es a las 10. Miguel, he estado pensando toda la noche y creo que necesitas escuchar toda la historia antes de hacer esto público. ¿De qué estás hablando? Puedes encontrarte conmigo en una hora y trae a los otros representantes del sindicato. Hay alguien que quiere hablar con ustedes. Una hora después, Esperanza estaba sentada en la sala de conferencias de Rivera Enterprises junto a Alejandro, esperando la llegada de Miguel y 3 representantes más del sindicato. La tensión en el aire era palpable. Cuando llegaron, Miguel la miró con una mezcla de traición y preocupación. Esperanza, espero que sepas lo que estás haciendo. Lo sé, respondió ella con más confianza de la que sentía. Alejandro quiere explicarles personalmente los planes para el centro comunitario y responder todas sus preguntas.
Los siguientes 2 horas fueron intensas. Alejandro presentó documentos detallados sobre el centro comunitario, incluyendo presupuestos, planes de empleo y programas de capacitación. Respondió cada pregunta directamente, admitió los errores de comunicación de la empresa y se comprometió a compensaciones adicionales para los antiguos empleados de la fábrica. Pero la parte más impactante vino cuando Alejandro hizo una propuesta inesperada. Quiero ofrecer al sindicato un puesto permanente en el consejo administrativo del centro comunitario, no como consultores, sino como socios activos en todas las decisiones importantes. Miguel y los otros representantes intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Estás hablando en serio?, preguntó Miguel. Completamente en serio. Y para demostrar mi compromiso estoy dispuesto a firmar un contrato legal que garantice esa participación. Después de más discusiones y negociaciones, Miguel finalmente habló por el grupo. Alejandro, apreciamos esta conversación, pero necesitamos tiempo para discutirlo entre nosotros y con nuestros miembros. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo necesitan? 1 semana. Pospondremos la conferencia de prensa por 1 semana mientras evaluamos su propuesta. Cuando los representantes del sindicato se marcharon, Esperanza y Alejandro se quedaron solos en la sala de conferencias. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó ella. Ofrecerles participación en el consejo es una concesión enorme. Porque tenías razón. Si realmente queremos que este proyecto beneficie a la comunidad necesita tener voz en las decisiones. Esperanza lo miró con una nueva admiración. Tu madre va a estar furiosa. Probablemente, admitió Alejandro, pero ya no estoy tomando decisiones basado en lo que mi madre quiere. Estoy tomándolas basado en lo que es correcto. Se acercó a ella y tomó sus manos. Esperanza, sé que he cometido errores. Sé que no he sido completamente honesto desde el principio, pero lo que estoy tratando de construir ahora, con el centro comunitario, con el sindicato, contigo, todo esto es real. Esperanza sintió que las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Alejandro, necesito que entiendas algo. Si vamos a hacer esto, si vamos a intentar construir algo juntos, tiene que ser como socios iguales, no como el jefe rico y la empleada pobre. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que dimita de mi posición actual en la empresa y que trabajemos juntos en el centro comunitario como codirectores. Salarios iguales, responsabilidades iguales, decisiones compartidas. Alejandro la miró con asombro. ¿Harías eso? ¿Dejarías la seguridad de tu trabajo en la empresa para trabajar conmigo en algo que todavía está en desarrollo? Lo haría si confío en ti. Y creo que estoy empezando a confiar en ti de nuevo. Alejandro sonrió por primera vez en días. Entonces, hagámoslo. Construyamos algo nuevo juntos. Se inclinó hacia ella, y esta vez, cuando sus labios se encontraron, Esperanza no se apartó. El beso fue suave pero lleno de promesas. Promesas de honestidad, de trabajo conjunto, de un futuro que construirían juntos desde cero. Cuando se separaron, Esperanza vio algo en los ojos de Alejandro que no había visto antes. No solo amor, sino respeto. Respeto por su fuerza, por sus principios, por la mujer que había demostrado ser a través de todas las pruebas que habían enfrentado. ¿Estás segura de esto?, preguntó él. Una vez que salgamos de aquí como socios no habrá vuelta atrás. Esperanza sonrió. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Pero ninguno de los dos sabía que Isabela Rivera había estado escuchando la conversación desde su oficina a través del sistema de comunicación interno y que ya estaba planeando su próximo movimiento para separar a su hijo de la mujer que consideraba una amenaza para todo lo que había construido. Capítulo 10. La guerra declarada. La confrontación final con Isabela Rivera llegó de una manera que ninguno de ellos había anticipado. 3 días después de que Esperanza y Alejandro anunciaran su sociedad en el centro comunitario, Isabela solicitó una reunión de emergencia del Consejo Directivo de Rivera Enterprises. Esperanza estaba limpiando su antigua oficina cuando Carmen Rodríguez llegó con expresión preocupada. Esperanza, necesitas saber lo que está pasando en la sala de juntas. ¿Qué ocurre?
Isabela está intentando que el Consejo vote para destituir a Alejandro de su posición como vicepresidente ejecutivo. Esperanza sintió que la sangre se le helaba. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí. Si puede convencer a la mayoría del Consejo de que las acciones de Alejandro están perjudicando a la empresa, pueden removerlo de su cargo. ¿Y qué está diciendo exactamente? Carmen vaciló antes de responder. Está argumentando que la relación de Alejandro contigo ha comprometido su juicio empresarial. Está usando las concesiones que hizo al sindicato y su decisión de hacerte codirectora como evidencia de que ya no puede tomar decisiones objetivas. Esperanza se sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Esto es mi culpa. Si no hubiera aceptado la propuesta de asociación... No, interrumpió Carmen. Esto no es culpa tuya. Isabela ha estado buscando una razón para marginar a Alejandro durante años. Tú solo le diste la excusa que necesitaba. ¿Dónde está Alejandro ahora? En la sala de juntas, defendiendo sus decisiones ante el Consejo. Esperanza no dudó. Tomó el ascensor hasta el piso donde se realizaba la reunión y caminó directamente hacia la sala de juntas. La secretaria ejecutiva trató de detenerla, pero Esperanza la ignoró y abrió las puertas de par en par. La sala quedó en silencio. Cuando entró, Alejandro estaba de pie al frente a una mesa larga donde se sentaban 12 miembros del consejo directivo. Isabela estaba al otro extremo de la mesa con una expresión de triunfo que se transformó en sorpresa cuando vio entrar a Esperanza. «Disculpen la interrupción», dijo Esperanza con voz clara y fuerte, «pero creo que hay algunas cosas que necesitan escuchar antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de Alejandro». «Señorita Martínez», dijo Isabela con voz gélida, «esta es una reunión privada del Consejo, una reunión sobre mí y mi relación con Alejandro», respondió Esperanza. «Creo que tengo derecho a estar aquí». Uno de los miembros del Consejo, un hombre mayor con cabello gris, habló. «Permítanle hablar. Creo que todos estamos interesados en escuchar su perspectiva». Esperanza se dirigió al frente de la sala, parándose junto a Alejandro. Pudo sentir su sorpresa y admiración por su decisión de aparecer allí. «Señores del Consejo», comenzó, «Isabela Rivera les ha contado una versión de los eventos que pinta a Alejandro como un hombre cuyo juicio ha sido comprometido por una relación personal. Estoy aquí para contarles la verdad completa». Durante los siguientes 20 minutos, Esperanza les contó toda la historia. Su encuentro en el parque, el descubrimiento de la identidad de Alejandro, las presiones y dudas que habían enfrentado, y finalmente, la decisión de trabajar juntos en el centro comunitario. «Lo que Isabela no les ha dicho», continuó, «es que las concesiones que Alejandro hizo al sindicato no fueron el resultado de un juicio comprometido, sino de una estrategia empresarial brillante que podría servir como modelo para otras empresas. Sacó una carpeta que había preparado apresuradamente. En lugar de enfrentar años de protestas y publicidad negativa, Rivera Enterprises ahora tiene la oportunidad de convertirse en líder en responsabilidad social corporativa. El centro comunitario, con participación sindical, podría generar millones en valor de marca positiva. Los miembros del consejo comenzaron a murmurar entre ellos, claramente impresionados por su presentación. Isabela se levantó abruptamente. «Todo esto suena muy bonito, pero no cambia el hecho de que mi hijo está tomando decisiones basado en emociones personales en lugar de lógica empresarial». «¿Y qué hay de malo en eso?», preguntó Esperanza directamente. «Las mejores decisiones empresariales son aquellas que combinan estrategia inteligente con valores humanos genuinos». Se giró hacia el consejo. «Señores, ustedes conocen a Alejandro, han trabajado con él durante años. ¿Realmente creen que es tan débil como para permitir que una relación personal destruya su capacidad de liderazgo? ¿O creen que tal vez ha encontrado una forma de ser un mejor líder, conectándose genuinamente con las comunidades a las que sirve su empresa?» El silencio que siguió fue elocuente. Esperanza pudo ver en las caras de los miembros del consejo que sus palabras habían tenido impacto. Finalmente, el hombre mayor que había hablado antes se levantó. «Creo que hemos escuchado suficiente para tomar una decisión informada».
Miró directamente a Isabela. Isabela, apreciamos tus preocupaciones, pero después de escuchar ambas perspectivas, creemos que Alejandro ha manejado esta situación de manera profesional y estratégicamente inteligente. Se dirigió a Alejandro y Esperanza. Tienen nuestro apoyo para proceder con el proyecto del centro comunitario tal como lo han propuesto. Isabela se quedó de pie por un momento, mirando alrededor de la mesa a los miembros del consejo que acababan de rechazar su propuesta. Su expresión era de shock genuino, como si no pudiera creer que su propio plan había fracasado. «Muy bien», dijo finalmente con voz controlada. «Espero que todos estén preparados para las consecuencias de esta decisión». Salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Esperanza y Alejandro de pie frente al consejo que acababa de validar no solo su proyecto profesional, sino también su relación personal. Pero mientras los miembros del consejo se acercaban para felicitarlos, Esperanza no pudo quitarse la sensación de que Isabela Rivera no se daría por vencida tan fácilmente. Capítulo 11. El sabotaje. 2 semanas después de la victoria en el consejo directivo, todo parecía ir demasiado bien. El centro comunitario estaba avanzando según lo programado. El sindicato había aceptado oficialmente la propuesta de participación, y Esperanza y Alejandro habían encontrado un ritmo de trabajo que combinaba profesionalismo con una intimidad creciente. Pero la tranquilidad se rompió una mañana cuando Esperanza llegó al sitio de construcción del centro comunitario para encontrar a los trabajadores parados afuera, mirando el edificio con expresiones de consternación. «¿Qué está pasando?», preguntó al capataz de la obra. «Aparentemente hubo una inspección sorpresa durante la noche», respondió él. «Los inspectores encontraron múltiples violaciones de código y han ordenado detener toda la construcción hasta que se resuelvan». Esperanza sintió que su estómago se encogía. ¿Qué tipo de violaciones? De todo. Problemas estructurales, violaciones eléctricas, problemas con los permisos ambientales. Es extraño porque acabamos de pasar una inspección completa la semana pasada y todo estaba en orden. Esperanza tomó su teléfono y llamó inmediatamente a Alejandro. «Alejandro, necesitas venir al sitio de construcción ahora mismo. Tenemos un problema grave». Cuando Alejandro llegó 30 minutos después, encontró a Esperanza revisando documentos oficiales con expresión sombría. «¿Qué tan malo es?», preguntó él. «Muy malo. Según estas violaciones, necesitamos rehacer prácticamente toda la estructura. Estamos hablando de meses de retrasos y millones de pesos en costos adicionales». Alejandro tomó los documentos y los leyó rápidamente. «Esto no tiene sentido. Nuestros ingenieros revisaron todo meticulosamente. No hay forma de que hayamos tenido tantas violaciones». «A menos que alguien las haya fabricado», dijo Esperanza en voz baja. Se miraron el uno al otro, ambos llegando a la misma conclusión siniestra. «Mi madre», susurró Alejandro. «¿Pero cómo? ¿Tiene tanto poder en el departamento de construcción de la ciudad?» «No directamente, pero Rivera Enterprises ha hecho muchos favores a muchas personas a lo largo de los años. No sería difícil para ella encontrar a alguien dispuesto a hacer esto». Esperanza se sintió derrotada. Justo cuando pensaba que habían superado todos los obstáculos, apareció uno nuevo que parecía insurmontable. «Alejandro, tal vez deberíamos considerar que esto no está destinado a funcionar. Tal vez tu madre tiene razón y somos demasiado diferentes». «No», dijo Alejandro, con firmeza. «No voy a permitir que ella gane de esta manera». Tomó su teléfono y marcó un número. «¿Con quién estás hablando?» «Con alguien que puede ayudarnos a demostrar que esto es un sabotaje». La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, se dirigió a Esperanza con determinación, renovada. «Carlos Mendoza, el investigador privado que contraté para investigar las filtraciones a la prensa, encontró algo interesante mientras investigaba a mi madre». «¿Qué tipo de algo?» «Evidencia de que ella ha estado usando contactos en el gobierno de la ciudad para interferir con proyectos que no aprueban los otros miembros de la familia Rivera». Esperanza sintió una chispa de esperanza. «¿Puede probarlo?» «Dice que puede,
Pero necesitamos darle tiempo para reunir toda la evidencia. ¿Cuánto tiempo? Una semana, tal vez 2. Esperanza miró hacia el edificio parado, hacia los trabajadores que empacaban sus herramientas, hacia el sueño que parecía desvanecerse frente a sus ojos. Alejandro, no podemos mantener este proyecto en suspenso indefinidamente. Los costos se están acumulando, el sindicato está perdiendo la paciencia y yo... Se detuvo, luchando con las emociones que la amenazaban con abrumar. ¿Tú qué? Preguntó Alejandro suavemente. Estoy empezando a preguntarme si valgo la pena todo este caos. Tu relación con tu madre está destruida. Tu posición en la empresa está en riesgo constante. Y ahora tu proyecto más importante está siendo saboteado. Todo por mí. Alejandro se acercó y la tomó de los hombros. Esperanza, mírame, nada de esto es por ti. Todo esto es porque mi madre no puede aceptar que las cosas están cambiando, que yo estoy cambiando. ¿Pero a qué costo? ¿Vale la pena destruir tu vida por esto? Mi vida no se está destruyendo, dijo Alejandro con pasión. Se está reconstruyendo. Por primera vez en años, estoy haciendo algo que importa realmente. Estoy con alguien que me hace ser una mejor persona. Estoy creando algo que va a tener un impacto real en la comunidad. Tomó su rostro entre sus manos. Esperanza, no voy a permitir que mi madre nos destruya. Vamos a luchar contra esto, vamos a exponer lo que está haciendo y vamos a construir este centro comunitario juntos. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de un auto llegando al sitio de construcción. Para sorpresa de ambos, Miguel Santos salió del vehículo acompañado por otros 3 representantes del sindicato. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Esperanza. Miguel se acercó con expresión seria. Escuchamos sobre la parada de construcción, pero también escuchamos algunos rumores sobre quién podría estar detrás de esto. ¿Qué tipo de rumores? Rumores sobre Isabela Rivera haciendo llamadas a ciertos funcionarios de la ciudad. Rumores sobre favores siendo cobrados. Miguel intercambió miradas con los otros representantes. Esperanza, Alejandro, queremos que sepan que el sindicato está de su lado. Si alguien está tratando de sabotear este proyecto, vamos a ayudarlos a exponerlo. Por primera vez en días, Esperanza sintió que no estaban luchando solos contra fuerzas imposibles. Tenían aliados, tenían propósito y tenían el uno al otro. ¿Qué sugieren?, preguntó Alejandro. Miguel sonrió de manera que no auguraba nada bueno para Isabela Rivera. Sugerimos que le demos a la señora Rivera una lección sobre lo que pasa cuando subestima el poder de la gente común trabajando juntas. Capítulo 12. La contraofensiva. La estrategia que desarrollaron fue audaz y arriesgada, pero tenía el potencial de exponer a Isabela Rivera y salvar el proyecto del centro comunitario de una vez por todas. Miguel y sus contactos en el sindicato usarían sus redes para reunir evidencia de las presiones políticas de Isabela, mientras que Carlos Mendoza, el investigador privado, trabajaría para obtener pruebas documentales de la corrupción. Pero la parte más delicada del plan recaería en Esperanza. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro por 5ª vez mientras se preparaban para la fase más arriesgada de su estrategia. Estoy segura, respondió Esperanza, ajustándose el pequeño dispositivo de grabación que había escondido bajo su blusa. Es la única manera de obtener una confesión directa. El plan era simple en teoría, pero peligroso en la práctica. Esperanza confrontaría a Isabela Rivera directamente, tratando de provocar que admitiera su sabotaje. Sería una conversación grabada que podrían usar como evidencia tanto legal como públicamente. Recuerda, le dijo Carlos Mendoza, necesitas que ella sea específica. Generalidades no nos servirán. Necesitamos nombres, fechas, admisiones claras de lo que hizo. Esperanza asintió, aunque sentía mariposas en el estómago. Se dirigió al edificio de Rivera Enterprises y tomó el ascensor hasta la oficina de Isabela. La asistente trató de detenerla, pero Esperanza había aprendido a proyectar una confianza que no necesariamente sentía. Necesito hablar con la señora Rivera sobre el proyecto del centro comunitario, le dijo a la asistente con autoridad. Es urgente. Unos minutos después, fue escoltada a la oficina de Isabela, quien la recibió con una sonrisa que parecía más amenaza que bienvenida.
Esperanza, querida, qué sorpresa verte aquí. Escuché sobre los problemas con tu pequeño proyecto. Esos problemas son exactamente la razón por la que estoy aquí, dijo Esperanza, manteniéndose de pie frente al escritorio de Minzumentintas. Isabela. Creo que usted sabe algo sobre ellos. Isabela se recostó en su silla, estudiando a Esperanza con ojos fríos. No sé a qué te refieres. Me refiero a las inspecciones repentinas, a las violaciones de código que aparecieron de la nada, a los contactos misteriosos con funcionarios de la ciudad. Por un momento, Isabela mantuvo su expresión neutra, pero luego, para sorpresa de Esperanza, comenzó a reírse. Oh, querida, ¿realmente crees que eres tan inteligente? Se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Crees que no sabía que vendrías aquí tratando de obtener algún tipo de confesión? ¿Crees que no noté el pequeño bulto bajo tu blusa donde tienes escondido tu dispositivo de grabación? Esperanza sintió que la sangre se le helaba, pero mantuvo la compostura. No sé de qué está hablando. Por favor, dijo Isabela con desdén. He estado en el mundo de los negocios durante más tiempo del que has estado viva. Sé reconocer una operación amateur cuando la veo. Se acercó a su escritorio y presionó un botón del intercomunicador. Marcus, ¿puedes venir aquí por favor? Unos momentos después entró un hombre grande que Esperanza reconoció como el jefe de seguridad de la empresa. Marcus, la señorita Martínez tiene algo en su posesión que no debería tener en este edificio. ¿Podrías ayudarla a encontrarlo? Esperanza retrocedió un paso. Esto es ilegal. No pueden registrarme. En realidad pueden, dijo Isabela. Este es un edificio privado y tenemos políticas claras sobre dispositivos de grabación, no autorizados. Marcus se acercó a Esperanza con expresión profesional pero intimidante. Señorita, voy a necesitar que me entregue el dispositivo voluntariamente. Esperanza miró entre Marcus e Isabela, calculando rápidamente sus opciones. No tenía muchas. Sacó el dispositivo de grabación y se lo entregó a Marcus, quien inmediatamente se lo dio a Isabela. Excelente, dijo Isabela examinando el dispositivo. Ahora podemos tener una conversación real. Se sentó detrás de su escritorio y miró a Esperanza con algo que podría haber sido respeto. Sabes, Esperanza, en otras circunstancias podría haberte admirado. Tienes agallas, tienes determinación y claramente tienes influencia sobre mi hijo. Pero eres una amenaza para todo lo que he construido, para la estabilidad de esta familia, para el futuro de esta empresa, para el legado que planeo dejar. Isabela se inclinó hacia adelante. ¿Realmente pensaste que iba a permitir que una chica de barrio obrero destruyera 40 años de trabajo? No estoy tratando de destruir nada. No, porque desde mi perspectiva, has convertido a mi hijo en alguien irreconocible. Ha empezado a tomar decisiones basado en emociones en lugar de lógica. Ha comenzado a hacer concesiones a sindicatos y activistas. Ha puesto en riesgo millones de pesos en un proyecto de caridad glorificado. Isabela se levantó de nuevo. Sí, Esperanza. Saboteé tu pequeño centro comunitario. ¿Y sabes qué? Lo haría de nuevo. Porque es mi trabajo proteger esta familia y esta empresa de amenazas, sin importar de dónde vengan. Las palabras cayeron en el silencio de la oficina como piedras en un estanque. Esperanza se dio cuenta de que, aunque ya no tenía su dispositivo de grabación, acababa de obtener la confesión que necesitaba. Porque no había venido sola. Madre, dijo una voz desde la puerta, creo que hemos escuchado suficiente. Isabela se giró para ver a Alejandro entrando a la oficina, seguido por Carlos Mendoza, quien sostenía un dispositivo de grabación profesional que había capturado toda la conversación desde el pasillo. La expresión de Isabela cambió de triunfo a shock cuando se dio cuenta de que había sido superada en su propio juego. Capítulo 13. La confrontación final. El silencio en la oficina de Isabela Rivera fue ensordecedor. La mujer que había controlado cada aspecto de la empresa familiar durante décadas se encontraba de pie, mirando a su hijo con una expresión que mezclaba shock, traición y una furia que apenas comenzaba a manifestarse. «Alejandro», dijo, finalmente, y su voz temblaba ligeramente.
¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pude hacer qué, madre? ¿Descubrir que has estado saboteando mi proyecto? ¿Exponer que has estado usando corrupción para mantener tu control? Alejandro se acercó al escritorio, y Esperanza pudo ver que temblaba de ira contenida. La pregunta real es, ¿cómo pudiste tú hacer esto? ¿Cómo pudiste sabotear algo que es importante para mí solo porque no te gusta la mujer que amo? Porque te está destruyendo, explotó Isabela. Porque desde que conociste a esta... Cuidado con lo que vas a decir, advirtió Alejandro con voz peligrosamente baja. Isabela se dirigió hacia la ventana, dándoles la espalda. Tu padre y yo construimos todo esto para ti, Alejandro. Cada sacrificio, cada decisión difícil, cada enemigo que hicimos, todo fue para asegurar tu futuro. Se giró para mirarlo, con lágrimas en los ojos. ¿Y así es como me pagas, eligiendo a una extraña por encima de tu propia familia? Madre, Esperanza no es una extraña. Es la mujer de quien estoy enamorado. Es mi socia en algo que realmente importa. Y si no puedes aceptar eso... Alejandro tomó la mano de Esperanza. Entonces tal vez es hora de que tome mi propio camino. Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada física. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que renuncio a la empresa, al consejo directivo, a todo. Esperanza y yo vamos a construir el centro comunitario por nuestra cuenta, sin Rivera Enterprises. No puedes hacer eso, gritó Isabela. Esta empresa es tu herencia. Una herencia que viene con demasiadas condiciones, respondió Alejandro. Una herencia que requiere que sacrifique mi felicidad y mis principios para mantener el status quo. Se dirigió hacia la puerta, llevando a Esperanza con él. Alejandro, espera, dijo Isabela desesperadamente. No tienes que hacer esto. Podemos encontrar una solución, ¿Podemos qué, madre? Encontrar una forma de que aceptes a Esperanza. Una forma de que dejes de sabotear todo lo que es importante para mí. Isabela se quedó sin palabras por primera vez en la conversación. Eso es lo que pensaba, continuó Alejandro. Madre, has hecho tu elección. Elegiste el control sobre el amor, el poder sobre la familia, la tradición sobre el progreso. Ahora yo estoy haciendo la mía. Pero antes de que pudieran salir de la oficina, Isabela habló una vez más, y su voz estaba quebrada. Alejandro, por favor, eres todo lo que tengo. El dolor en la voz de su madre hizo que Alejandro se detuviera. Se giró lentamente para mirarla, y Esperanza pudo ver la lucha interna reflejada en su rostro. Madre, dijo suavemente, no tiene que ser así. Podrías tenerme a mí y a Esperanza. Podrías ser parte de algo bueno que estamos construyendo, pero solo si puedes aceptar que mi vida ya no te pertenece a ti solamente. Isabela miró entre su hijo y Esperanza, y por un momento, Esperanza pensó que podría haber una posibilidad de reconciliación, pero luego, Isabela enderezó los hombros y recuperó su compostura fría y controlada. No puedo hacer eso, dijo finalmente. No puedo pretender que acepto algo que va a destruir todo por lo que he trabajado. Entonces hemos terminado aquí, dijo Alejandro con tristeza. Esta vez, cuando se dirigió hacia la puerta, no se detuvo. En el pasillo, mientras esperaban el ascensor, Esperanza finalmente habló. Alejandro, ¿estás seguro de esto? Acabas de renunciar a millones de pesos, a tu herencia, a tu futuro en la empresa familiar. Él la miró con una sonrisa que, a pesar de todo, era genuinamente feliz. Esperanza, nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Ese futuro en la empresa venía con un precio que no estoy dispuesto a pagar. El ascensor llegó y entraron. Pero ¿cómo vamos a financiar el centro comunitario sin Rivera Enterprises? Tengo algunos ahorros personales. Y ahora que tenemos evidencia del sabotaje de mi madre, podemos usar eso para presionar por una resolución rápida de las violaciones de construcción. Alejandro tomó sus manos. Pero más importante que eso, tenemos algo que mi madre nunca entendió. Tenemos un propósito real, tenemos el apoyo de la comunidad y nos tenemos el uno al otro. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, salieron del edificio de Rivera Enterprises juntos, dejando atrás un mundo de privilegio y poder,
pero caminando hacia un futuro que construirían con sus propias manos. Arriba, en su oficina, Isabela Rivera se quedó sola, mirando por la ventana mientras su hijo se alejaba, llevándose consigo no solo su amor, sino también la última oportunidad de reparar una relación que su propio orgullo había destruido. Capítulo 14. El nuevo amanecer. 6 meses después, Esperanza estaba de pie en el centro del que una vez había sido el edificio de la fábrica textil, observando la transformación que había tomado lugar. Las paredes que antes albergaban máquinas industriales ahora contenían aulas de capacitación, oficinas de asesoría laboral, una biblioteca comunitaria y espacios para pequeños emprendimientos. El Centro Comunitario Esperanza Nueva, nombre que habían elegido juntos después de semanas de debate, había abierto sus puertas hacía 3 meses y ya atendía a más de 500 personas de la comunidad cada semana. ¿Contemplando nuestro imperio?, preguntó Alejandro, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. Contemplando lo imposible que parecía todo esto hace un año, respondió ella, recostándose contra su pecho. ¿Te arrepientes de algo? Esperanza consideró la pregunta seriamente. Los últimos meses habían sido desafiantes de maneras que nunca había imaginado. Construir el centro comunitario sin el respaldo de Rivera Enterprises había requerido creatividad, perseverancia y más de una noche sin dormir tratando de estirar cada peso del presupuesto. No me arrepiento de nada, dijo finalmente, pero no voy a mentir y decir que ha sido fácil. Alejandro la giró suavemente para que lo mirara de frente. ¿Incluido el hecho de que mi madre aún se niega a hablar conmigo? Esa era la parte más dolorosa de todo. Isabela Rivera había cumplido su amenaza de cortar completamente el contacto con su hijo. Cuando Alejandro había intentado acercarse para las fiestas navideñas, ella había hecho que seguridad lo escoltara fuera del edificio de Rivera Enterprises. Especialmente eso, admitió Esperanza. Odio ser la razón por la que perdiste a tu madre. Esperanza, mírame, dijo Alejandro, tomando su rostro entre sus manos. No perdí a mi madre por ti. La perdí porque ella eligió el orgullo sobre el amor. Esa fue su decisión, no la nuestra. El sonido de risas y conversaciones los interrumpió. Un grupo de mujeres que participaban en el programa de costura del centro pasó junto a ellos, charlando animadamente sobre sus proyectos. Esperanza reconoció a varias de ellas como extrabajadoras de la fábrica textil. «Buenos días, señorita Esperanza, señor Alejandro», saludó una de ellas, María Elena, que ahora coordinaba el programa de costura. «Buenos días, María. Elena, ¿cómo van las preparaciones para la exhibición de la próxima semana?» «Maravillosas. Tenemos 20 emprendedoras que van a mostrar sus productos. Y ya confirmamos la participación de 3 tiendas del centro que quieren hacer pedidos regulares». Cuando las mujeres se alejaron, Esperanza sintió esa familiar oleada de satisfacción que llegaba cada vez que veía el impacto real de su trabajo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», le preguntó a Alejandro. «¿Qué? Que es real, no es caridad, no es una foto publicitaria para una empresa, es gente real construyendo vidas reales». Alejandro sonrió y la besó suavemente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta a mí?». «¿Qué?». «Que lo estamos haciendo juntos». Se dirigieron hacia sus oficinas, que compartían en el segundo piso del centro. El espacio era modesto comparado con las elegantes oficinas de Rivera Enterprises, pero tenía algo que ninguna oficina corporativa podía ofrecer: la sensación de que cada día estaban haciendo algo que realmente importaba. Cuando llegaron, encontraron a Miguel Santos esperándolos con una sonrisa enorme. «¿Buenas noticias?», preguntó Esperanza reconociendo esa expresión. «Las mejores», respondió Miguel. «¿Recuerdan la propuesta que enviamos al gobierno municipal para replicar este modelo en otros barrios?» «Por supuesto», dijo Alejandro. «Obtuvimos la aprobación. Mejor que eso. Obtuvimos financiamiento completo para 3 centros adicionales y una invitación para presentar nuestro modelo a nivel nacional». Esperanza sintió que sus piernas se debilitaban. Se sentó en su silla, tratando de procesar la magnitud de lo que Miguel acababa de decir. «¿Estás hablando en serio?»,
completamente en serio. Aparentemente los resultados de este centro han llamado la atención a nivel federal. Quieren que Esperanza Nueva se convierta en un programa nacional. Alejandro se acercó a la ventana, mirando hacia el bullicioso centro comunitario abajo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, le preguntó a Esperanza. Significa que vamos a poder ayudar a miles de familias más, respondió ella, y había lágrimas en sus ojos. Significa que lo que comenzó con un trozo de pan, compartido en un parque lluvioso, se va a convertir en algo que podría cambiar comunidades enteras. Miguel se aclaró la garganta. Hay una condición, por supuesto. ¿Cuál?, preguntaron ambos al mismo tiempo. Quieren que ustedes dos dirijan personalmente la expansión nacional, lo que significa mudarse a la capital, trabajar directamente con el gobierno federal y supervisar la implementación del programa en todo el país. Esperanza y Alejandro se miraron. Era la oportunidad de sus vidas, pero también significaría dejar atrás la comunidad que había sido el corazón de todo su trabajo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Alejandro. 1 semana, respondió Miguel, pero hay algo más que necesitan saber antes de tomar la decisión. Sacó otro documento de su maletín. Este llegó esta mañana. Es una carta oficial de Rivera Enterprises. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué podría querer Isabela ahora? Miguel les entregó la carta. Estaba dirigida tanto a Esperanza como a Alejandro y venía firmada no por Isabela, sino por el Consejo Directivo de Rivera Enterprises. Alejandro abrió la carta y comenzó a leer en voz alta. Estimado señor Rivera y señorita Martínez, el Consejo Directivo de Rivera Enterprises ha observado con gran interés el éxito extraordinario del Centro Comunitario Esperanza Nueva. Los resultados han superado todas las expectativas y han demostrado un modelo de responsabilidad social corporativa que consideramos ejemplar. Por este motivo, nos gustaría proponer una asociación formal entre Rivera Enterprises y su organización para la expansión nacional del programa. Estamos preparados a comprometer los recursos financieros completos necesarios para implementar el modelo en 50 ciudades durante los próximos 5 años. Esta propuesta incluye la reinstalación inmediata del señor Rivera en la empresa con el cargo de Director Nacional de Responsabilidad Social y la creación de un nuevo puesto de directora de programas comunitarios para la señorita Martínez. Esperamos su respuesta a esta propuesta en los próximos 7 días. Atentamente, el Consejo Directivo de Rivera Enterprises. Cuando Alejandro terminó de leer, el silencio en la oficina era total. ¿Qué opinas?, preguntó finalmente Esperanza. Opino que mi madre finalmente se dio cuenta de que perdió, respondió Alejandro con una sonrisa irónica, y que el Consejo Directivo está tratando de reparar el daño. Pero la carta no menciona nada sobre la aprobación de Isabela. No necesita hacerlo. Si el Consejo votó por esto, ella no puede vetarlo, especialmente con los resultados que hemos obtenido. Miguel los miró a ambos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿La oferta del gobierno o la oferta de Rivera Enterprises? Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, podía ver a docenas de personas entrando y saliendo del centro, cada una llevando consigo nuevas habilidades, nuevas oportunidades, nueva esperanza. ¿Sabes qué?, dijo girándose hacia Alejandro. Creo que hay una tercera opción. ¿Cuál? ¿Por qué no ambas? Aceptamos la oferta del gobierno para liderar la expansión nacional, pero lo hacemos como una asociación entre el sector público y el privado. Rivera Enterprises proporciona el financiamiento, el gobierno proporciona la estructura legal y el alcance nacional, y nosotros proporcionamos la experiencia y la visión. Alejandro la miró con admiración. Eso sería revolucionario, un modelo completamente nuevo de colaboración social. Y sería imposible para tu madre sabotearlo sin quedar como la villana de la historia, añadió Miguel con una sonrisa. 3 semanas después, Esperanza se encontró una vez más en el edificio de Rivera Enterprises, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Estaba allí para la reunión de lanzamiento oficial del Programa Nacional Esperanza Nueva,
una iniciativa que combinaría recursos gubernamentales, empresariales y comunitarios de una manera que nunca antes se había intentado en el país. La sala de conferencias estaba llena de representantes del gobierno, ejecutivos de Rivera Enterprises, líderes sindicales y activistas comunitarios. Esperanza había insistido en que todas las voces estuvieran representadas desde el principio. Cuando ella y Alejandro entraron a la sala, fueron recibidos con aplausos espontáneos. Esperanza vio caras conocidas del barrio mezcladas con trajes caros del mundo corporativo y por primera vez sintió que los mundos que una vez habían parecido irreconciliables finalmente estaban unidos por un propósito común. Señoras y señores, comenzó Alejandro, hace un año una mujer generosa compartió su último trozo de pan con un extraño en un parque. Hoy, ese simple gesto de bondad se ha convertido en algo que tiene el potencial de transformar comunidades enteras a lo largo del país. Se dirigió hacia Esperanza. Pero nada de esto habría sido posible sin la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la diferencia que podemos hacer en las vidas de otros. Los aplausos llenaron la sala, pero Esperanza apenas los escuchó. Su atención estaba fija en una figura que acababa de entrar silenciosamente por la puerta trasera de la sala. Isabela Rivera estaba allí, de pie junto a la pared, vestida elegantemente como siempre, pero con una expresión que Esperanza nunca había visto antes. No era de hostilidad o desdén, era algo mucho más complejo, respeto, curiosidad y tal vez, solo tal vez, el comienzo de un entendimiento. Cuando sus ojos se encontraron, Isabela asintió ligeramente. No era una disculpa, ni una aceptación completa, pero era reconocimiento. Reconocimiento de que Esperanza había demostrado su valor de maneras que ningún argumento podría haber logrado. Durante los meses siguientes, mientras el programa se expandía por todo el país, Isabela comenzó a aparecer ocasionalmente en los eventos oficiales. Nunca hablaba directamente con Esperanza, pero sus preguntas durante las presentaciones mostraban que estaba prestando atención genuina a los resultados del programa. La verdadera reconciliación llegó de una manera completamente inesperada. Esperanza estaba trabajando tarde una noche en su nueva oficina en la capital cuando recibió una llamada de Alejandro. «Esperanza, necesitas venir al hospital inmediatamente». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien, pero mi madre tuvo un ataque al corazón. Está estable, pero voy para allá ahora mismo». Cuando llegó al hospital, encontró a Alejandro en la sala de espera con expresión preocupada. «¿Cómo está? Los médicos dicen que va a estar bien, pero necesita cirugía». «¿Y ella?» «Ella preguntó por ti». «¿Por mí?» «Dice que quiere hablar contigo antes de la cirugía». Esperanza sintió una mezcla de nerviosismo y compasión. Siguió a Alejandro hacia la habitación, donde Isabela estaba conectada a varios monitores, luciendo más frágil de lo que Esperanza la había visto jamás. «Esperanza», dijo Isabela con voz débil, «gracias por venir». «¿Cómo se siente?» «Como una vieja tonta que ha perdido demasiado tiempo siendo orgullosa». Isabela intentó sentarse un poco más derecha en la cama. «Esperanza, he estado observando lo que has logrado, lo que han logrado juntos, y me he dado cuenta de que me equivoqué. Señora Rivera, por favor, déjame terminar. Me equivoqué sobre ti desde el principio. Pensé que eras una amenaza porque venías de un mundo diferente. Pero lo que no entendí es que ese mundo diferente era exactamente lo que mi hijo necesitaba». Isabela extendió una mano temblorosa hacia Esperanza. «Has hecho que mi hijo sea mejor hombre de lo que yo jamás pude hacer. Has construido algo hermoso con él, y yo quiero ser parte de eso, si me lo permites». Esperanza tomó la mano de Isabela, sintiendo el peso de años de tensión disolviéndose en ese momento. «Señora Rivera, nunca quise quitarle a su hijo. Solo quería construir algo bueno con él». «Lo sé», susurró Isabela. «Y espero que puedas perdonar a una vieja que necesitó demasiado tiempo para ver lo obvio». 2 años después, en el parque donde todo había comenzado, Esperanza y Alejandro se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de amor.
Isabela estuvo allí, junto a Miguel, Carmen Rodríguez, María Elena y cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el programa que había nacido de un simple gesto de bondad. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si tenían votos personales que compartir, Alejandro tomó las manos de Esperanza y habló con voz llena de emoción. Esperanza, el día que compartiste tu último trozo de pan conmigo, no solo me alimentaste el cuerpo, alimentaste mi alma con una bondad que había olvidado que existía. Me enseñaste que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una acción, una decisión diaria de construir algo hermoso juntos. Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras respondía. Alejandro, cuando te di ese pan, no sabía que estaba dando el primer paso hacia el resto de mi vida. Me enseñaste que los sueños más grandes pueden nacer de los gestos más pequeños y que el amor verdadero no conoce diferencias de clase o estatus. Conoce solo corazones que están dispuestos a darse completamente el uno al otro. Cuando se besaron como marido y mujer, los aplausos de sus invitados se mezclaron con el sonido del viento en los árboles del parque, el mismo viento que había estado presente en esa tarde lluviosa cuando todo comenzó. Esa noche, durante la recepción celebrada en el centro comunitario que había sido su primer proyecto juntos, Alejandro se acercó a Esperanza mientras ella observaba a todos sus seres queridos celebrando. ¿En qué piensas?, preguntó, él rodeándola con sus brazos. Pienso en el poder de los pequeños gestos, respondió ella. Cómo algo tan simple como compartir comida con un extraño puede cambiar no solo 2 vidas, sino cientos de vidas. ¿Y qué más? Esperanza se giró en sus brazos para mirarlo directamente. Pienso en que a veces el amor llega disfrazado de casualidad, pero en realidad es destino. Pienso en que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. Y pienso en que... Se detuvo sonriendo mientras una nueva idea tomaba forma en su mente. «¿Pienso en qué?», insistió Alejandro. «Pienso en que tal vez es hora de que comenzáramos a pensar en expandir nuestra familia. Tenemos tanto amor que dar, tanto que enseñar sobre bondad y compasión». Los ojos de Alejandro se iluminaron con una alegría pura. «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que quiero construir una familia contigo, Alejandro, una familia que entienda que el amor verdadero se multiplica cuando se comparte, que la bondad es la moneda más valiosa del mundo y que los milagros más grandes nacen de los corazones más generosos». Mientras se besaban bajo las estrellas, rodeados por el murmullo feliz de su comunidad celebrando, Esperanza supo con certeza absoluta que había encontrado no solo al amor de su vida, sino su propósito de vida. 5 años después, mientras observaba a sus 2 pequeños hijos jugando en el mismo parque donde había conocido a su padre, Esperanza reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un simple trozo de pan compartido. El programa nacional Esperanza Nueva ahora operaba en más de 100 ciudades, había ayudado a miles de familias a construir mejores vidas y se había convertido en un modelo internacional de colaboración social. Pero más importante que todos, esos números era lo que había aprendido sobre el poder transformador del amor y la bondad. Alejandro se acercó a ella, llevando 2 cafés y una sonrisa que aún la hacía derretirse después de todos esos años. «¿Contemplando nuestro imperio otra vez?», preguntó usando la misma broma que había hecho años atrás en el centro comunitario. «Contemplando el milagro de cómo todo comenzó», respondió ella, aceptando el café y recostándose contra él. «¿Y cuál es tu conclusión, Esperanza?». Miró a sus hijos, a su esposo, a la comunidad próspera que se extendía a su alrededor y sonrió. «Mi conclusión es que cuando compartes lo que tienes con amor genuino, el universo te devuelve mucho más de lo que podrías haber imaginado. No en forma de dinero o poder, sino en forma de propósito, familia, y la satisfacción profunda de saber que has hecho que el mundo sea un lugar mejor». Mientras el sol se ponía sobre el parque donde todo había comenzado, Esperanza supo que su historia era prueba viviente de una verdad universal,
que los actos más pequeños de bondad pueden generar las transformaciones más grandes, y que el amor verdadero, cuando se construye sobre fundamentos de respeto mutuo y propósito compartido, tiene el poder de cambiar no solo dos vidas, sino el mundo entero, porque al final, no importa de dónde vengas o cuánto tengas en tu cuenta bancaria. Lo que importa es la generosidad de tu corazón y tu disposición a compartir lo mejor de ti mismo con otros, incluso cuando, especialmente cuando, es lo último que tienes para dar. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias emocionantes.